2:17 p.m. Regresamos a Matices. Está con nosotros el canciller de la República, don Manuel González. Canciller, bienvenido a Matices. Si no me falla la memoria, es la tercera vez que está con nosotros en el programa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esperamos que, como siempre, no sea la última. No, sí, sin duda alguna no será la última, canciller. Lo más reciente en temas de política exterior costarricense, la ofensiva que han generado con el fin de resolver un problema migratorio que parecería, canciller, con todo respeto, que no le importa a nadie excepto a Costa Rica. Hay una gran indiferencia que hemos advertido, es parte del problema. Este es un problema que está para quedarse, es un problema que va en aumento, es un tema que solamente puede ser abordado de manera integral y multinacional. Somos muchos los países que estamos involucrados. Entendemos que para otros países hay problemas mayores, pero aquí estamos hablando de seres humanos que están en situaciones muy difíciles. Entendemos también que buscan mejores condiciones de vida, pero también creo que hay un mensaje implícito en todo esto que ha ocurrido, y es que su anhelo de llegar a los Estados Unidos sí, es cada vez más difícil, es cada vez más riesgoso, es cada vez más imprudente, si se quiere, emprender este viaje por más necesidad que se tenga. Recordemos que en el caso de lo que llamamos extracontinentales, fundamentalmente africanos y asiáticos, la gran mayoría de ellos inician su viaje en el continente, lo inician en Brasil, y de ahí hasta llegar a los Estados Unidos, los peligros a los que están expuestos, las mafias que trafican con ellos, son muy agresivas, muy violentas, los peligros son enormes. No solamente se trata de los hombres expuestos a ellos, sino muchas mujeres incluso embarazadas y también niños. Aquí yo creo que lo que los migrantes, sobre todo los que están en Costa Rica en este momento, deben entender es que no es falta de voluntad del gobierno de Costa Rica buscar una solución. Ellos alegan que nosotros tenemos que hacer más frente al gobierno de Nicaragua. Bueno, es que eso no es posible. Eso no es viable, eso no es realista. Nicaragua ha sido muy clara y está en su derecho soberano, aunque no lo compartamos, de hacerlo, de decir que ahí no pasa nadie y quien pase lo van a devolver. Y lo cierto del caso es que el ejército pues está ahí apostado a lo largo de la frontera, se exponen a que los agredan, a que los golpeen. Esto no es la misma situación de los cubanos. Los cubanos tienen una protección migratoria especial que les conceden las leyes de los Estados Unidos, aplica solamente para ellos, son los únicos en el mundo que tienen ese privilegio, y por lo tanto en el caso del resto de estas personas cuya migración va en aumento, esa solución, esa vía no existe. Sí, canciller, entiendo que en el caso de los cubanos el gobierno de los Estados Unidos había donado $1 millón que se procesó mediante la Organización Internacional de las Migraciones, porque, y suena triste y muy dramático, pero los cubanos tenían quienes los estaban esperando. Es que en el caso de los africanos y caribeños que estaban ahí en Costa Rica, ni siquiera sabemos de dónde vienen, no hay nadie esperándolos. Es parte del problema. El problema de no saber quiénes son es muy grande. Pone dificultades adicionales muy importantes. En el caso de los cubanos, todos venían con su pasaporte, y quienes no lo tenían se identificaron. La información fue confirmada con la embajada acá, y por medio de ellos con las autoridades cubanas. Emitieron el tiempo que estuvieron acá más o menos unos 200 pasaportes, entre algunos que se vencieron, algunos que no traían, otros que se extraviaron. En el caso de estas personas estamos hablando de unas 12, 13 nacionalidades. Tenemos problemas de idiomas, problemas de costumbres, problemas de comidas. Algunos profesan la religión musulmana, con lo cual el tema de comidas es diferente, el trato con las mujeres es diferente. Efectivamente, bien usted lo señala, no los está esperando nadie en Estados Unidos. Sabemos todos que en el caso de los cubanos, especialmente en el sur de la Florida, hay una comunidad cubana que emigró hace muchísimas décadas y que da soporte económico a muchos de los que migran. Yo me reuní hace unas semanas en Washington con el secretario de la Seguridad Nacional, el secretario Johnson, y fue muy claro en decírmelo. En el momento en que lleguen a Estados Unidos,
nosotros sí tenemos y sí ejecutaremos las medidas necesarias para que sean deportados. De modo tal que después de tantos miles de kilómetros para llegar a ese país y a ese lugar, pues se juegan el riesgo de que aun cuando lo logren, sean inmediatamente reenviados a su país. Nosotros tenemos dificultades para identificarlos y tenemos también dificultades, aún en el caso en que supiéramos con certeza quiénes son, tendríamos dificultades para enviarlos de regreso a su país, porque eso tiene un costo muy elevado. Que no estamos en condiciones de afrontar. Pero no obstante ello, hemos hecho los esfuerzos pues, para darle el tratamiento que corresponde desde un punto de vista humanitario, como corresponde y como es nuestra obligación como Estado. Aplicar nuestra legislación interna y aplicar los compromisos, los convenios internacionales que hemos suscrito. Pero no podemos dar ni siquiera la más mínima esperanza de que su viaje a los Estados Unidos se vaya a materializar y mucho menos que puedan pasar por el territorio nicaragüense. ¿Usted vio la película La Terminal de Tom Hanks? Sí, señor. ¿Recuerda la escena donde Tom Hanks, bueno, el protagonista de la película, entra donde un funcionario de migración y el funcionario de migración intenta explicar que en su país hubo un golpe de Estado y que por lo tanto él no existe? Es más o menos, digamos, es el ejemplo más dramático, pero es más o menos lo que pasa con los africanos. Por cierto, hoy en la mañana informábamos más bien, que hay un grupo de jueces del Tribunal Penal de Pérez Celedón que han planteado una consulta a la Sala Constitucional planteándole la posibilidad de disminuir la pena de cárcel por tráfico de personas, que actualmente es de 4 a 8 años, y ellos están planteando, se lo estoy contando, no le voy a pedir criterio porque estaría opinando sobre otro poder de la República, canciller, pero están planteando que si el migrante es quien busca al traficante, si no sería adecuado disminuir la pena para que no sea carcelaria. Es un tema que tendrá que ver la Sala Cuarta, que seguramente lo rechazará y seguramente llegará entonces a la Asamblea Legislativa. Pero bueno, hay muchos temas en relaciones exteriores costarricenses. El viaje del presidente, los viajes del presidente, esa, por cierto, una publicación en el diario La Nación. ¿Cómo lo ve usted como jefe de la diplomacia costarricense? Porque a veces hay ataques acérrimos realmente contra los viajes del presidente de la República, canciller. Sí, señor. Mire, yo creo que hay que recordar una cosa, y es que la obligación de representar internacionalmente al Estado costarricense, de dirigir las relaciones internacionales y por lo tanto de acudir en representación del país a aquellos foros internacionales a los que nos hemos adherido, entiéndase Naciones Unidas, entiéndase el Sistema de Integración Centroamericano, entiéndase la Asociación de Estados del Caribe, por mencionar algunos, de manera en nuestra Constitución. Es nuestra Constitución la que le fija ese deber y esa atribución al presidente de la República. No es el presidente de la República el anterior o el que siga, el que se inventa que esa es su obligación. Es que es un mandato que le da la Constitución política. Claro que, por supuesto, es una atribución también que tiene que ejercerse con cierta discreción y con cierto cuidado. Pero déjeme decirle, mire, por más que se explique, por más que se justifique, por más resultados inmediatos o futuros que generen un viaje, en este país, en Costa Rica, es un tema satanizado, siempre lo veremos con malos ojos, siempre lo utilizaremos como un mecanismo para hacer política, para hacer ataques usualmente infundados en cuanto a la necesidad de que el presidente o quien ejerza la presidencia viaje en representación del país. Y es un poco contradictorio, el gobierno tendrá las de perder, por más que lo explique. Pero es un poco contradictorio la crítica porque pretendemos ser un país inmerso en la comunidad internacional, ser un actor importante que nos tomen en cuenta, mantener nuestra posición de privilegio, si se quiere, en materias de desarme, de paz, de derechos humanos, ser un actor importante en los foros internacionales, en atraer inversión, generar más exportaciones, generar más empleo. Al final todo esto se hace por una única razón, y es generar más empleo, que es lo que necesita este país. Pero entonces, si se hace, hay que salir al mundo, hay que ir a buscarlo. Nosotros estamos compitiendo con ciento y
190 y resto países más en el mundo que andan exactamente haciendo lo mismo que nosotros queremos hacer. Generar más inversión, tener más poder, en nuestro caso poder suave, como se dice en el campo internacional, plantear, impulsar nuestras ideas, generar inversiones. Todos los demás andan en lo mismo. Si nosotros no salimos y nos quedamos aquí, simplemente son otros países los que van a llenar nuestra silla y son otros los que van a venderse mejor. Estamos en un mundo en el que los países tienen que salir a venderse, a mercadearse adecuadamente, y hay foros que son presidenciales, no son del canciller, no son de otro ministro, son necesarios para el presidente al más alto nivel. Eso va a seguir ocurriendo, es necesario, facilita la labor de gobierno hacia el exterior. Por supuesto, como lo digo, uno puede tener toda la legitimidad como ciudadano y el resto del aparato estatal de exigir resultados, de exigir cuentas, de exigir justificaciones. Hay que también tener muy claro que en política exterior, en política internacional, los resultados no son inmediatos, ¿verdad? Se va sembrando poco a poco. Los tiempos son diferentes. Las relaciones nuevas, sobre todo, se van tejiendo sobre la base de la confianza, y la confianza se genera hablándose la gente frente a frente, no por medio de cartas, no por medio de declaraciones. Le pongo un ejemplo del que puedo atestiguar. Mire, en el año pasado en Naciones Unidas, pues nosotros, dentro del programa de reuniones bilaterales, yo me había fijado establecer una relación más estrecha con Emiratos Árabes Unidos. Tuve una reunión con el canciller en el contexto de Naciones Unidas, la asamblea del año pasado, en septiembre. Eso generó que en el mes de febrero el canciller de ese país visitara Costa Rica, lo viera con sus propios ojos, lo pusiéramos en contacto con el sector privado, con el sector, con CINDE, con Procomer, con el MEIC, con varios otros ministerios. Eso provocó que recientemente yo hiciera reciprocar esa visita y estuviera en Emiratos. Ya estamos trabajando sobre algunos convenios que darían una base más sólida para las inversiones de ese país en Costa Rica. En fin, eso se va tejiendo poco a poco. Uno no viene con un cheque de una inversión debajo del brazo, y estamos compitiendo con el resto del mundo. Eso es lo más importante. Canciller, aunque el gobierno sepa que es un tema que no se va a acabar, porque finalmente hay que admitirlo, es un tema de control político muy fácil de llevar. Así es. ¿Verdad? Hace un rato Gustavo Araya, el presidente de la Cámara de Hoteles, nos recordaba a través de Twitter una paradoja, y es que el tema de los viajes del presidente lo satanizó el Partido Acción Ciudadana, justamente el partido que hoy está en el poder. Aunque sepan ustedes que no se va a acabar, tengo la impresión, y quería su opinión al respecto, de que sí pesa. Es decir, sí pesa en el sentido de que el presidente, antes de irse a Cuba, prácticamente tiene que explicar hasta lo que va a comer en Cuba, tiene que explicar que va a ser un fin de semana, como para intentar justificar el viaje. Y yo supongo que en la mente del presidente y en la suya, canciller, en algún momento pasará, cada vez que sale la oportunidad de un viaje, aunque sepan que va a venir la crítica, ¿qué dirán los medios, qué dirá la gente cuando anunciemos que el presidente va a viajar, no sé, a Rusia? ¿Se me ocurre? No, por supuesto que todo pesa, especialmente si se toma en cuenta que uno de los pilares importantes de esta administración, y fuera uno de sus enunciados en campaña de parte del señor presidente, es la transparencia. Nosotros en muchos casos, don Randall, hemos tomado la iniciativa, y no me refiero solo al tema de los viajes, en muchos otros aspectos, tomar la iniciativa de informar. Y cuando hemos tomado esa iniciativa, más bien de ahí se generan muchas noticias y se generan muchas críticas que tal vez el mismo gobierno provoca por ese deseo de informar y de solidificar, si se quiere, esos principios de transparencia y de rendición de cuentas. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la rendición de cuentas se ha convertido en la práctica en un ajuste de cuentas porque entonces va uno por lana y sale trasquilado, o sea, por informar lo que hace se malentiende. Entonces yo creo que estamos aprendiendo a manejar como país tal vez una información que antes tal vez no estaba tan a la mano, o que cuando estaba a la mano era post, ¿verdad? Cuando ya el viaje se había hecho. Sí, ya no había tanto interés mediático. Claro, y entonces no se genera ese morbo que tal vez a veces se genera ahora cuando se informa de mucho antes de hacer el viaje.
Claro que pesa, también quiero decirle, don Randall, son muchísimas las invitaciones y los foros que se rechazan a nivel del presidente y a nivel de este servidor. Por supuesto que el presidente tiene una enorme, su responsabilidad principal es atender los problemas del país, no necesariamente la agenda internacional. Para eso fundamentalmente estoy yo, y creo que pues la información está disponible también, de que no paro en mi esfuerzo de tratar de atenderla de la mejor forma posible, pero también tenemos que tomar en cuenta que nuestro alcance diplomático en el mundo, la cantidad de embajadas que tenemos en el mundo es muy limitado. Entonces no es tanto tampoco lo que podemos construir a través de ese mecanismo, que sí es muy utilizado por muchos otros países. Se lo pongo en este sentido. A nivel de embajadas bilaterales, o sea, Costa Rica frente a otro país, nosotros tenemos 41 embajadas. Un país como Turquía, por ponerle un ejemplo, tiene 135 embajadas. Entonces, la acción diplomática que puede emprender para posicionarse y rápidamente sobre cualquier tema es muchísimo más ágil que la que nosotros podemos hacer, y ahí se necesita muchas veces el respaldo del presidente. Canciller, hablemos de la OEA y de Venezuela, sí. Pero empecemos por la OEA. Y no puedo fiarme de mi memoria. Costa Rica apoyó al canciller uruguayo Almagro para ser secretario general de la OEA. Sí, señor. ¿Qué les ha parecido su papel? Porque los últimos dos secretarios de OEA, tanto Miguel Ángel Rodríguez como José Miguel Insulza, digamos que tienen una forma mucho más balanceada, de moderación, digamos, al tratar temas diplomáticos. En cambio, Almagro no, Almagro es de frente de una vez, a veces lo tachan de imprudente. ¿Qué les ha parecido la gestión del secretario general de la OEA? Mire, yo tal vez comparto algunas cosas, tal vez por mi personalidad con él. A mí las medias tintas y ahí andar como con mucho rodeo, pues la verdad que no me hace mucha gracia. Yo creo que uno puede ser respetuoso, puede ser diplomático, puede ser cortés, pero también tomando definiciones y tomando decisiones. Y en ese sentido me gusta la actitud un poquito más proactiva, más dinámica que él ha tenido. No quiero compararlo con ningún otro secretario general ya pasado. Lo importante es el que tenemos ahora y cuál es el nivel de preocupación y de proactividad que él demuestra en las cosas que toma. Yo no creo que sea una cuestión de imprudencia. Él es una persona con amplia experiencia. Su último cargo fue el de canciller del Uruguay, un país con el que Costa Rica además comparte muchísimas cosas. Creo que hizo una gran labor como canciller, y en este momento pues él ha atendido una situación que no se puede obviar, y es la situación que vive Venezuela. Y tal vez si se siguiera con una actitud muy permisiva, esperando nada más que sea resuelta sin intervenir, sin tomar una posición un poquito más clara, pues él entiende que eso no lo va a solucionar. Hay niveles de ímpetu, hay niveles de prudencia, pues por supuesto que él tendrá que valorar según las circunstancias de qué manera actúa, pero yo creo que actúa de buena fe, creo que lo ha demostrado. Creo que actúa sobre una base informada de las cosas, no al calor del momento. Eso me gusta y lo valoro positivo. Es una persona accesible. Yo con frecuencia le envío un WhatsApp, por ejemplo, e inmediatamente me responde. Ahora hacemos un grupo, canciller. Entonces es una persona comprometida con los países, accesible, que responde rápido, y eso es muy positivo para una organización que ha estado más bien en letargo, cayendo en cierto desprestigio, en cierta inacción, y eso es positivo. Me gusta y apoyo sus gestiones hasta el momento. Hoy leí un análisis que hacía el diario El País sobre Almagro, ¿verdad? Y había criterios encontrados. Había algunos que decían que digamos el deseo genuino de Almagro no era necesariamente invocar la Carta Democrática o propiciar que se aplicara la Carta Democrática a Venezuela, sino poner el tema sobre la mesa. Y ¿verdad? Había otros que decían que no, que genuinamente lo que quería era efectivamente aplicar la Carta, y que le salió mal.
hasta donde pueda opinar, canciller, ¿qué le parece? ¿De salir? Yo creo que, bueno, lo de la aplicación o no de la Carta Democrática es algo que está pendiente. Primero que todo, ¿verdad? Eso, él preparó un informe, lo presentó la semana pasada, ahí da algunas recomendaciones para que se celebre una sesión del Consejo Permanente de la OEA, cuya fecha tiene que ser definida por el Consejo Permanente, que es presidido por Argentina en este momento y en el momento en que sucede, y esperamos que se dé, que esa sesión sea convocada. Costa Rica estará presente y tomará decisiones y apoyará lo que considere más conveniente para el hemisferio, para la organización y por supuesto para el país del que se trate. A mí me llama mucho la atención, se lo digo con toda sinceridad, este intento de algunos grupos y algunas personas de calificarnos de gobierno chavista o de que somos complacientes con Maduro. Si nosotros fuéramos un gobierno chavista o que fuéramos complacientes con las cosas que han ocurrido y que ocurren en ese hermano país, yo no me hubiera ganado 2 notas de protesta de ese gobierno. Sí. O sea, uno no protesta ante los que supuestamente son como uno, ¿verdad? Y nosotros hemos recibido 2 notas de protesta. Y si le variamos el adjetivo, que es tal vez el que más he escuchado, de que somos de que hemos tenido una posición timorata sobre lo que pasa en Venezuela. Lo que pasa, don Randall, es que 2 cosas. Número 1, la gente, con el mayor respeto, no se informa muchas veces de la fuente oficial, y eso también hace diferencia, y se lo digo aquí a usted que como persona vinculada con los medios. ¿A qué me refiero? Nosotros emitimos nuestros comunicados. Para nosotros esa es nuestra versión oficial, nuestra posición oficial, y eso no llega a la gente, y la gente no se interesa en buscar cuál es el comunicado oficial que emitió la Cancillería sobre este u otro tema. Es más fácil enterarse por el titular de un medio, y ese titular del medio no va a reflejar lo que es la posición oficial del Estado sobre uno u otro tema. Cualquier persona que lea los comunicados oficiales, que sientan, como la palabra lo dice, la posición oficial del gobierno del Estado costarricense frente a este tema, se da cuenta de que ese adjetivo, dentro de lo que es la diplomacia, ¿verdad? Sí. Dentro de lo que son la manera de hablarse entre los países, se da cuenta de que ese adjetivo no es fundado ni aplicable. Hay gente que quisiera ver palabras muy fuertes de condena, de rechazo, de censura. Bueno, todo tiene también su momento, todo tiene su circunstancia. Hay cosas que se están manejando a nivel multilateral y lo respetamos y lo apoyamos. Nos parece que ahí es el foro adecuado. La situación de ese país no se generó en un día, ni se va a solucionar en un día. No hay un solo país tampoco que desde afuera vaya a traer la varita mágica para darle la solución a algo en lo cual el propio pueblo de ese país está luchando por buscar soluciones. Hay un poder, todo un poder legislativo, la Asamblea Nacional, que está en manos de la oposición. Eso es un cambio importante. Antes no existía, antes todo estaba en manos de más o menos del mismo grupo, y yo creo que en ese sentido hay que apoyar la institucionalidad de los países y que funcione. Que el referéndum, si me preguntan, el referéndum que se haga o no se haga, bueno, el referéndum revocatorio está previsto en la Constitución de ese país. Hay firmas que se han recolectado y que han pedido que se haga. ¿De qué más hay que opinar sobre eso? Que se haga, que se haga. Costa Rica apoya un referéndum revocatorio este año. Bueno, lo que pasa es que está previsto en la Constitución de ese país, sí, pues, y si los mecanismos internos lo han activado, pues ¿qué podemos decir nosotros como país? Y además, ¿en qué podemos influir en que se haga o no se haga? Lo importante es que se aplique al pie de la letra la institucionalidad y se respete esa institucionalidad que ese país se ha creado, y si el mecanismo dispone de la recolección de cierto número de firmas y ciertos plazos, pues eso es lo que tiene que respetarse. Eso es lo que da credibilidad precisamente a las instituciones. Sí. El problema es cuando se aprovechan las circunstancias para entonces abusar de las instituciones en beneficio solamente de ciertos intereses, y ahí es donde entonces empiezan las dificultades. Pero nosotros no somos complacientes de ninguna manera. Canciller, para entenderle completamente esto que me acaba de decir, la posición de Costa Rica respecto al referendo revocatorio en Venezuela es que si se consiguen las firmas, como lo exige la Constitución bolivariana,
digamos, por medio de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, que se haga el referendo. Bueno, es que así lo dispone su legislación y su constitución. Nosotros no tenemos nada que criticarle a algo que existe dentro de la institucionalidad de ese país. Es como que aquí, para aprobar una ley, tiene que seguirse el procedimiento A, B, C, hasta llegar a la Z. Bueno, eso es lo que fija nuestra legislación y nuestra constitución, y se sigue. Igual en este caso, si ese mecanismo está previsto, hay grupos importantes de esa población que lo están exigiendo, que cumplen con los requisitos, no veo cuál es la alternativa. Y la alternativa es poner en funcionamiento, en ejecución, ese mecanismo que prevé la legislación interna de ese país. Canciller, no solo en Venezuela, sino en términos generales, y aquí le quiero preguntar con la mayor transparencia, yo tengo la impresión de que hay momentos de que usted y el presidente de la República, voy a decirlo muy a lo tico, tienen que morderse la lengua porque no son los términos adecuados en diplomacia los que se utilizan, y entonces uno efectivamente a veces esperaría que un comunicado de prensa diga censuramos a Nicolás Maduro, le exigimos que renuncie al Poder Ejecutivo venezolano, bueno, un montón de cosas, pero ustedes, insisto, no solo en Venezuela, tienen que morderse la lengua muchas veces para hablar en idioma diplomático, canciller. Bueno, así funciona un poco, sí, tiene usted razón, don Randall, hay que poner los intereses generales del país en el contexto. A mí me toca defender a Costa Rica, me toca posicionar a Costa Rica, esa es mi prioridad número uno. Antes de pensar en cualquier otro país, en cualquier otra población, yo tengo que pensar en la mía. Y entonces, antes de hacer una manifestación en un sentido o en otro, tengo que analizar bien el momento oportuno. Eso es parte de actuar con prudencia, creo yo. Sí. Hacerlo sobre una base informada, o sea, yo tengo que tener respaldo, no es lo que se le ocurra a Manuel González o al presidente, porque hoy es lunes y entonces mañana es martes y ya es otra cosa, ¿no? Son posiciones que tienen que mantenerse en el tiempo, que por supuesto se pueden enmendar si se cometen errores, pero que tienen que estar sobre una base respaldada, fundada, informada, pero que además, a la hora de referirse a un punto en particular, yo tengo que pensar cuáles son las otras ondas, ¿verdad? Que eso puede afectar dentro de otros intereses que tiene Costa Rica, en otros temas, en otras posiciones o en otros foros, o inclusive en su relación con otros países. Y ahí es donde entonces el tejido de todo eso se vuelve un poquito más complicado, ¿verdad? Sin duda alguna. Hace un par de semanas, hace 10 días, tuvimos al director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, don Emilio, con nosotros en vivo desde Washington. La situación que vive la Comisión es realmente apremiante, y pese a algunas confusiones que ha habido entre la Comisión y la Corte, debieron de haberle en algún momento cambiado las siglas a alguna de las dos. Lo cierto es que efectivamente el aporte costarricense a la Comisión ha sido muy poco, Manuel, son 1.600.000 colones al año en promedio, más o menos, durante los últimos 6 años, y de alguna manera exigía don Emilio, digamos, una posición fuerte de Costa Rica en cuanto, digamos, a respaldar el sistema interamericano de derechos humanos, no solo a través de la Corte que está aquí en San Pedro, sino de la Comisión. Sí, mire, yo unos días después de esa participación en su programa, la que acaba de hacer referencia, me pidió su número, por cierto, yo se lo voy a cambiar por el de Almagro. Y con mucho gusto, el mío se lo puede dar a cualquier persona, no tengo ningún problema. No, Manuel, no diga eso al aire, pero no importa. Esos son los términos diplomáticos donde uno debería morderse la lengua. Eso es también, canciller. Lo que pasa es que a veces no funciona, eso es lo único. Y si estoy fuera del país siempre los tengo con mucha frecuencia pagado, porque el roaming sale muy caro y después sale uno en los periódicos por el costo de los servicios de telefonía. Bueno, ya los están criticando por los trajes, que realmente yo iba a pedir el contacto porque cuando leí el periódico están muy baratos, canciller. Hoy hice el cálculo de los trajes que se trae un diario de circulación nacional y realmente están baratos, pero bueno. Entiendo que son trajes para los custodios, ¿verdad? La gente que da seguridad. Sí. Pero imagínese, pero bueno, no importa. ¿Cuál era la pregunta? Lo de la comisión. Mire, Costa Rica, sí, en efecto, en su aporte económico
que no refleja necesariamente el compromiso, porque hay países que dan mucha plata pero que realmente no se comprometen con las instituciones, entonces no es proporcional uno al otro. Creo que ha dado aportes modestos y creo que continuarán siendo modestos en la situación que actualmente vive el país, en su situación fiscal. Y hemos sido tímidos en los aportes que hemos dado, inclusive a los organismos de derechos humanos que tienen presencia en Costa Rica. La comisión tiene su base en Washington, no está en Costa Rica. La que tiene su base acá es la Corte, ¿verdad? Y después de un gran esfuerzo en esta administración, logramos aumentar a $100,000 el aporte que le damos como país, a pesar de que somos su sede. Deberíamos de dar un poco más, pero bueno, no se puede. A la Universidad para la Paz, por ejemplo, que es una contribución voluntaria. En esta administración también, después de un gran esfuerzo, logramos asignarle una contribución permanente de $50,000. Y bueno, somos anfitriones de esta universidad. En el caso del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que también tiene su sede en Costa Rica, creo que no recuerdo en este momento exactamente cuántos que se le da, pero es un aporte financiero muy, muy modesto. Lo que sí hay que recordar es que la comisión tiene 2 vías de financiamiento, y en lo que se da ese monto que usted acaba de decir de $3,000 y pico es para la relatoría de libertad de expresión. Ellos nutren su financiamiento, su presupuesto, por contribuciones voluntarias, dentro de las que entra la que acabo de hacer referencia, y otro que representa aproximadamente el 50% de su operación, que es vía el presupuesto ordinario de la OEA, y se asigna aproximadamente un 6% del presupuesto ordinario de la OEA al tema de la comisión, y ahí pues por supuesto Costa Rica paga la cuota que le corresponde. Hay toda una escala, ¿verdad? Y está al día en sus cuotas con el pago del presupuesto ordinario de la OEA. Dicho eso, dejando eso de lado, definitivamente todos los países de la región tienen que hacer un esfuerzo por aumentar su contribución. No es posible que nuestro sistema interamericano de derechos humanos, tanto a nivel de la Comisión como de la misma Corte, sea financiado por contribuciones voluntarias de países externos a nuestra región, principalmente europeos y particularmente los escandinavos, que de un momento a otro pueden redirigir su contribución, como lo están haciendo en este caso, y generar las crisis financieras a las que usted hacía ahora referencia y que es real. El sistema interamericano tiene que ser cubierto por los países que lo conforman. Los países que conforman el sistema interamericano a nivel de la Comisión apenas aportan como $200,000 al año. Sí, no es nada. No es nada. Canciller, pero estamos de acuerdo en que existe una estrategia de algunos países, no le voy a pedir los nombres, por supuesto, con el fin de asfixiar a la Comisión. Sí, sí lo hay, sí, claro que sí. Hay un ajuste de cuentas, volviendo a lo que decía antes, y eso es muy, muy peligroso, porque así no es como se juega. Y aquí hay varios grupos de países: los que creen que todo está bien y no debe hacerse nada, o aunque no esté bien, no debe hacerse nada, simplemente porque es la posición más cómoda. Hay otro grupo de países que quieren reformar la comisión, pero más bien para estrangularla un poco más, para cercenarle sus facultades, para apretar las clavijas en un sentido que nosotros, Costa Rica, no compartimos. Y también hay otro grupo de países, dentro de los cuales en algunos temas puede estar Costa Rica, que aboga y lo hablé esto también con don Emilio el día que me reuní con él, que aboga por una reforma, una actualización de la comisión, para que haya más claridad sobre sus métodos de trabajo, más de contar con los mecanismos que permitan ponerse al día con la carga de trabajo. Ahí hay casos que tienen años de estar. Muchas veces no están claros los criterios bajo los cuales se acumulan casos, por ejemplo. Hay mejoras que se pueden hacer, pero claro, el temor es abrir esa parte de posibles reformas
reformas positivas, si se quieren, pero que al destapar esa olla, entonces se metan aquellos que quieren hacer las reformas negativas. Claro, como Ecuador, por ejemplo, le dije que no le iba a preguntar los nombres, pero no dije que yo no iba a decirlos. Pero bueno, puede ser Ecuador, que ha sido el presidente Correa un crítico muy fuerte de la Comisión Interamericana, puede ser Venezuela, que lo ha hecho fuertemente, y en los últimos meses puede ser México, que está muy molesto por las conclusiones a las que llegaron los expertos de la Comisión Interamericana respecto a la matanza de Ayotzinapa. Son las 2:51, vamos a la pausa porque al canciller le va a tocar escoger la canción en esta pausa comercial y regresamos para tocar algunos temas, bastantes que me quedan pendientes en esta entrevista. 2:52, ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Matices, por Radio Monumental. Dos de la tarde con 55 minutos, estamos con el canciller de la República, don Manuel González, hoy en Matices, hablando sobre un montón de temas relacionados con la política exterior costarricense, sobre lo que pasa en América, sobre lo que pasa con nuestros vecinos, sobre los viajes del presidente, hablamos un poquito al inicio sobre migrantes. Canciller, yo tenía la impresión antes de escuchar su nombramiento en uno de los 3 capítulos que hizo el presidente Solís para anunciar su gabinete, de que la política exterior, siendo don Luis Guillermo un fiebre de los temas internacionales, casi que iba dirigida desde presidencia, muy parecido a lo que pasaba con don Oscar Arias, que aún así tenía un canciller muy fuerte, que era Bruno Estaño. Con todo transparencia y respeto, quisiera preguntarle cómo es su relación con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, porque además usted no es un hombre de partido, bueno, del partido de Luis Guillermo, por lo menos, don Manuel. Sí. Bueno, yo le agradezco muchísimo al presidente que, siendo una materia tan cercana a su corazón y a su mente, me haya dado tanto margen de acción. Por supuesto, como lo dije ahora al inicio, constitucionalmente le corresponde a él, con el ministro del ramo, en este caso yo, la dirección de la política exterior del país, pero mi relación es sumamente fluida. Yo, si no es por teléfono, es por otros mecanismos digitales, pero yo prácticamente todos los días, en varias ocasiones, estoy en comunicación con él sobre muy diversos temas. Lo mantengo informado, eso es lo que me parece que es mi obligación primaria, mantener informado al presidente, y en los casos en los que, por supuesto, considero que es esencial contar con su instrucción, siempre la he tenido, y también le agradezco mucho que él escuche mis sugerencias sobre algunos temas y cuál es el momento oportuno sobre otros, y es una relación muy fluida y le agradezco mucho la confianza que ha tenido en mí. ¿Han tenido diferencias de criterios en algún momento fundamental donde a usted le parezca que la estrategia diplomática debe ser una y el presidente le parezca que tiene que ser otra? No en términos de diferencias como divergencias, sino de tomar en cuenta tal vez cosas que él no había considerado u otras que yo no había considerado. O sea, construir juntos una posición. Pero al final él manda. Sí, claro, por supuesto. Y si yo no estoy de acuerdo, pues lo que me toca es irme. Pero nunca, ¿alguna vez ha estado no de acuerdo en alguna medida diplomática costarricense? No, hemos consensuado las posiciones siempre, por suerte. El caso del embajador Barahona, el nombramiento del embajador no, sino la posterior postulación a otro cargo, ahí no hubo diferencias entre usted y el presidente, canciller. No, la verdad que no. Yo estaba de viaje en esos días y tal vez eso dificultó un poquito la conversación en tiempo real de algunos aspectos, pero no porque hubiera ninguna diferencia. No, en ese sentido ha sido una relación muy buena, estable, constructiva y sumamente respetuosa, y yo me he sentido siempre muy apoyado por el señor presidente. La situación dentro de Cancillería, que no es un
hay un archipiélago de paz, digamos. ¿Cómo le va en lo administrativo? Bien, tratando siempre de poner mucho orden. Hemos hecho cambios institucionales importantes dentro de lo que la legislación, que es muy antigua, de hace 50 años, nos permite. Hay mucho camino por avanzar, y aprovechar tal vez estos 30 segundos nada más para recordarle a la población que acabamos de abrir un concurso de oposición para que más personas ingresen por la puerta que corresponde, la de la transparencia, y la puerta grande a la carrera diplomática, y no por la puerta del dedo, y que tomen ventaja de ello, porque es muy de vez en cuando que se pueden hacer estos concursos. A fines de este mes cierra el plazo para recibir las ofertas y iniciar el proceso. Bueno, dan café, porque esa había sido una enorme discusión anteriormente con cuando hay los puestos en las embajadas. Cuando hay, hasta un vaso de agua podemos dar. Canciller, esta cuenta no la tenía preparada, pero me acabo de acordar, hay una cuenta en Twitter que se llama Diplomáticos Unidos. No es oficial, por supuesto, de hecho en su carácter de información dice que es un blog personal, pero sin duda alguna gente de la Cancillería. Yo no tengo la menor duda. Ninguna duda, sí. De hecho, yo creo tener cierta claridad de quiénes son, y tienen su derecho. Es una manifestación de la libertad de expresión. Sería más deseable que se identifiquen claramente y podamos tener entonces un diálogo más claro sobre las posiciones muchas veces tergiversadas e infundadas que ahí reflejan. Lo importante para la población es que entiendan que no es una página oficial, es de alguien o un grupo de personas que decidieron utilizar ese anonimato en algunas ocasiones para dar noticias que reproducen de otros medios, y en algunas ocasiones para sembrar duda, confusión y cizaña, y atacarme desde el anonimato. Pero bueno, eso es parte de este trabajo. ¿Otro ajuste de cuentas? Probablemente, pero eso es parte de lo que tengo que estar sometido. Yo estoy tranquilo con mi conciencia de lo que he tratado de hacer y lo que he hecho. ¿No podría ser embajador o podría ser embajador? ¿Quién? Las personas que administran la cuenta. Son de varios perfiles. Pero podría ser embajador, porque es que tengo el criterio de que el embajador, si no me corrige por favor, don Manuel, de que el embajador tiene efectivamente, digamos que, no sé si estoy usando una palabra muy fuerte, pero doblegarse a los criterios de la Cancillería, del canciller como jefe de la diplomacia y del presidente de la República. Por una cuestión de lealtad, yo creo que sí, y sobre todo en el caso nuestro, que hemos tenido una política de puertas abiertas en el sentido de escuchar y atender las críticas. No hay necesidad de recurrir al anonimato y a la cizaña para hacer señalamientos que, más bien hechos de una manera correcta, nos pueden beneficiar a todos. ¿Cómo le va con el cuerpo diplomático? Usted tiene la característica de ser un canciller que no nombró a todos los embajadores. Es decir, había nombramientos de embajadores antes de que usted se convirtiera en canciller de la República. Sí, dos fundamentalmente, el de la OEA sí, que ya no está, y el de la ONU, con quien hemos trabajado en el caso de la ONU de una manera bastante buena. Creo que don Juan Carlos pues se ha puesto mucho las pilas, y muy rápidamente, porque nadie nace aprendido, pero muy rápidamente tomó control de su puesto ya desde hace mucho tiempo, y ejerce una acción coordinada, manteniendo y respetando las jerarquías y las disposiciones de política exterior, y nunca he sentido yo de parte de don Juan Carlos, ni mucho menos que porque haya sido nombrado antes o porque él haya tenido, digamos, una vinculación más estrecha al partido de gobierno y ese tipo de cosas, que él actúe por la libre o en solitario, ni mucho menos. Él es una persona que se ha puesto la camiseta de la Cancillería plenamente. ¿Les ha comunicado en algún momento el deseo de dejar la embajada de la Organización de Naciones Unidas? No, a mí no. De hecho, hace un tiempo que estuve por ahí, estuvimos haciendo un poco de broma sobre esos rumores que andaban de que la dejaría para plantear su nombre y demás, y más bien todo es una broma, y me reiteró que por lo menos en ese momento que yo conversé con él, esos no eran sus planes. Si algún embajador tuviera... Es mejor que él hable por sí mismo, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, pero bueno, si algún embajador tuviera aspiraciones políticas, ¿cuándo sería el límite para dejar la embajada? Sería igual que el resto de funcionarios públicos, creo que es como un año antes, abril, una cosa así. Febrero, abril del próximo año. Por ahí, sí, señor. ¿Cómo le va con las... Vamos a ver, usted ahora habló de la cantidad de embajadas bilaterales que tenemos, 41, y Costa Rica está en pleno proceso desde hace años en una expansión
de relaciones internacionales. Sin embargo, nuestros embajadores ganan muy poco, realmente. Las oficinas del cuerpo diplomático a veces, don Manuel, dejan mucho que desear. Usted conoce la mayoría de las embajadas. ¿Cómo le va con esa expansión en una situación tan apremiante? Muy difícil, muy difícil. Es algo que me preocupa mucho, porque cuando la gente está mal remunerada y sobre todo cuando está en el extranjero, donde no tiene ¿verdad?, el recurso de ser asistido por sus familiares o en muchos aspectos, realmente la situación se torna muy difícil. Existe la creencia de que cuando se convierten esos salarios que están en dólares a colones, entonces suman muchos millones, pero la realidad de las cosas es que también se les deducen los costos de la caja, los costos de impuesto al salario, impuesto a la renta, como a cualquier otro funcionario. Y compran también en dólares. Lo cierto del caso es que son afectados por temas de tipo de cambio también, dependiendo del país en el que estén. Son afectados también por las circunstancias económicas de esos países en los que están acreditados. Es un tema que tiene que revisarse. Yo creo en la austeridad, y este gobierno está sometido y es uno de sus principios, pero una cosa es la austeridad y otra cosa es cuando la austeridad atenta contra la dignidad. Y como país tenemos que actuar con dignidad, y en muchas ocasiones no lo hacemos a nivel de nuestros diplomáticos y en la forma en las que son remunerados. Usted seguramente, estoy seguro, conocerá más embajadas que yo. ¿Cuál es la peor embajada que tenemos estructuralmente? Bueno, usted dice, ay, no, ahí que nadie vaya, por favor. Mire, es que hay desde el punto de vista de la oficina en sí y el acondicionamiento o el lugar donde está o las condiciones del edificio, porque en el 99.8% de los casos tenemos que alquilar, entonces existe la creencia de que no le metemos plata porque no es nuestro, y entonces en muchos casos son sitios en los que hemos estado ubicados desde hace muchísimos años, entonces ya el dueño, el casero, tampoco le mete plata porque la embajada es un mal inquilino en ese sentido, le tiene tomado un lugar que valdría probablemente mucho más. Ese es un aspecto. El otro es en cuanto a infraestructura, pero relacionado con la cantidad de personas acreditadas, ¿verdad? La gran mayoría de nuestras embajadas es el embajador y un ministro consejero que opera como cónsul. O sea, son 2 personas. La gente a veces piensa que son 10 o 15 por embajada. Jamás, eso no es así. Estamos trabajando realmente al mínimo, y hay otras embajadas, claro que no me voy a referir al destino, pero que el destino en sí implica condiciones muy difíciles para los diplomáticos, de hostilidad, de seguridad, de condiciones de vida, de facilidad para encontrar habitación. Son muchos los factores que involucran eso de que el diplomático vive muy bien y las tiene todas consigo y que es un vagabundo. Eso es un error y es muy injusto. ¿Hay alguna que usted diga, hay que entrarle urgente a esta por algo, por logística, por infraestructura, por todo lo que quiera? Así es, pero una que usted diga es urgente entrar, casi luego un día esto regué el café en vivo con otro miembro de los Supremos Poderes, que usted diga, urge necesariamente entrarle a esta embajada porque ya no da más. Bueno, tengo que primero empezar por aceptar que yo no las he visitado todas, ¿verdad? No, Dios guarde. Sería imposible. No, y además se imagina los titulares de prensa. Sería imposible. Debe haber más de una, más bien. Hay más de una que está evitando comprometerse, canciller. Que requiere la atención inmediata de las. Hay una que ya nos pidieron que la desalojemos. Eso va a implicar encontrar otra y va a ser lamentablemente el costo mucho más elevado de lo que se está pagando en este momento, ¿verdad? Y no me puede decir cuál es. Hay otra, por ejemplo, mire, le pongo un ejemplo de cosas absurdas que ocurren en Costa Rica. Sí. Nosotros como Estado tenemos un lote en Brasilia que es del gobierno de Costa Rica. Es un lote bastante extenso, creo que son como 2.500 o 3.000 metros en Brasilia. Fue donado por el gobierno de Brasil hace 50 años y nunca hemos hecho nada. Okay. Y ya el gobierno de Brasil nos mandó una nota diciendo, y vea la congoja en la que nos pone, diciendo que si no construimos una embajada en el plazo del próximo año, debemos de devolverles el terreno.
Y no se puede. Bueno, ahora estamos... Mire, yo vengo, sí se puede, si se quiere, y yo estoy luchando en eso desde el 19 de julio del 2014, que fue cuando el presidente fue casualmente en uno de sus viajes con el sombrero de CELAC, presidente de CELAC. Y ahí le advirtieron. Y ahí lo vimos, fuimos a ver el lote, nadie sabía, ni siquiera el presidente ni yo sabíamos que ese lote existía, lo fuimos a ver. A 2 lotes de por medio ya hay precaristas, en cualquier momento se meten ahí. Es una zona donde están todas las embajadas y no hay que construir nada lujoso, pero es que nos dieron el terreno. ¿Cómo es posible que lo tengamos durante 50 años y no hayamos hecho nada? ¿Y de quién depende? Bueno, aquí fundamentalmente de la plata que nos pueda autorizar Hacienda, ¿verdad? Sí. Hasta firmamos para que vea que sí es una preocupación que he tenido, firmamos un convenio con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, muy buena disposición de ayudarnos con el diseño, de ayudar hasta hacer algo bonito, un concurso con estudiantes de arquitectura para ver cuál, ¿verdad? Algo que alguien que pudiera ganar y que eso fuera lo que se construye allá, ayudarnos con permisos, con sus homólogos en Brasil. El embajador ha trabajado en esa dirección, pero bueno, al final, mire, usted sabe que todo se resume a plata. Y sin plata no hay nada que hacer. No hay embajada, para hacer el título de una novela diferente. Sin plata no hay embajada. Sin plata no hay paraíso. Canciller, no me dijo de cuál los estaban desalojando. ¿Puede decírmelo? Tenemos que irnos de Berlín. En Alemania. En Alemania. Muy importante, una embajada muy importante. ¿Y qué van a hacer ahí? Bueno, ya tienen la encomienda, por supuesto, están buscando y tienen que darnos hay ofertas y posibilidades y vamos a tener que aumentar el presupuesto ahí. Eso es otra lucha. Usted sabe que el presupuesto, la primera lucha es interna en la Cancillería, la segunda lucha es con Hacienda y la tercera en la Asamblea Legislativa, y entonces lo que termina siendo aprobado es apenas ahí como para más o menos sobrevivir a lo largo del año, ¿verdad? Sí. Canciller, ahora no sé si nos escuchaba al inicio cuando dábamos el resumen de información de las últimas horas cuando hablé de Nicaragua. Hasta este instante es un tema interno en Nicaragua. El presidente Ortega quiere reelegirse por tercera ocasión. Es el único candidato desde 1984 del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Sin embargo, donde puedo tocarle el tema es en que el presidente Ortega ha advertido que no va a permitir los observadores internacionales, ni de la OEA ni de la Unión Europea. Bueno, es una lástima y es un error, y así lo hemos señalado en relación con otros países que asumieron y que han asumido esa posición. El que nada debe, nada teme. La OEA tiene una amplísima experiencia, particularmente en el tema de observadores electorales. Da tranquilidad al resto de los países, da tranquilidad al interno del mismo proceso. Es una buena práctica, es parte de compartir la fiesta democrática que se vive en un proceso electoral. Nosotros en Costa Rica nos sentimos honrados, agradecidos, motivamos que vengan observadores, aprendemos de lo que nos señalan, comparten, se vuelven más bien embajadores nuestros de ver lo que es la verdadera fiesta democrática que se vive aquí en el proceso electoral. Es una lástima cerrar eso a la observancia y a la participación de la comunidad internacional. No existe ninguna justificación y de nuevo, el que nada debe, nada teme. Sí, es un tema complicado. La última jefa de la misión de observadores, si no me falla la memoria, fue Josefina Vázquez Mota, la ex candidata presidencial mexicana, que vino, a las presidenciales de 2014, que fue ministra de Educación también en México, y efectivamente la tuve aquí sentada en Matices, y ella, y he recibido correos posteriores, ella realmente ha servido como embajadora, digamos, del régimen electoral costarricense. Sí, no, es muy positivo, es sano para todos, para el que gana, para el que pierde, para todos para los futuros procesos electorales. Se pueden señalar cosas de las que se mejoran, y eso es sumamente positivo. Realmente me duele pues que asuma, se haya dado ese anuncio, porque solo cosas buenas le puede traer a Nicaragua el hecho de que participen observadores internacionales en esos procesos electorales que se darán en noviembre de este año. Canciller, ¿cómo va el cumplimiento de la sentencia de La Haya? Bueno, mire, ahí tenemos ya elaborado la propuesta que se le hará al gobierno de Nicaragua en cuanto a lo que debe ser la compensación
que nos concedió la Corte, la compensación por daño ambiental, ¿verdad? Principalmente por todos aquellos árboles que botaron, la construcción de los caños, que fueron 3. Nosotros, lo he dicho en varias ocasiones, esto no era simplemente sacar el dedo y ver si el viento sopla al sur o al norte. Lo que queríamos era hacer un trabajo muy serio, muy detallado, muy respaldado, porque de no llegar a un acuerdo con Nicaragua es exactamente lo mismo que presentaríamos a los jueces, ¿verdad? Cumplido el año después de dictada la sentencia, que es ahora el 16 de diciembre de este año, para que sean ellos quienes tomen la decisión de cuánto debe ser la indemnización económica que corresponde a Costa Rica por esta razón. Ese trabajo ya está concluido y aprovecho para agradecer de manera muy particular a la Fundación Neotrópica, que nos hizo un gran aporte, una gran colaboración, gratuita, por cierto, para la estimación específicamente del daño ambiental desde un punto de vista técnico. Ya no cuánto costó las sacas de arena que tuvimos que llevar para cerrar el caño, las horas de helicóptero, las horas hombre de policías, no eso, sino el daño ambiental propiamente. Es un trabajo técnico muy minucioso, complicado, y dichosamente contamos con la ayuda de ellos, y como le digo, pues trabajo hecho en Costa Rica por costarricenses, con una metodología aceptable, o sea, científicamente sustentada, y además, y por eso agradezco de manera adicional el hecho de que haya sido un aporte gratuito de parte de ellos. Este documento está en términos ya económicos. Sí, señor, está en términos económicos. No mire, no ha sido presentado todavía al gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Entonces yo quisiera... escuchen en matices, don Manuel. Quisiera tener esa pues, no se preocupe. ¿Verdad? Esa consideración, aunque muchas veces no la tienen con nosotros, pues sí quiero tener esa consideración de que primero sean informados ellos. ¿Usted tiene relación con el canciller de Nicaragua? Bueno, es que es una relación muy particular, pues no, mire, yo nunca lo he visto. Yo tengo años de no verlo ni en fotos. Y eso dificulta mucho, ¿verdad? Porque entonces, sí, ¿con quién habla uno? Yo nunca, o sea, nos hemos visto la firma nada más en las múltiples cartas que a cada rato nos tenemos que mandar de protesta, ¿verdad? Pero ¿sirve para algo esas cartas? Bueno, sí sirven para generar prueba en los litigios internacionales. Exactamente. Pero ¿han generado algún resultado diplomático? No en el sentido de que si uno actuara de buena fe entre los dos países, pues atendería. Yo recibo una carta en ese sentido y atendería y la respondería sobre la base sustentada de si tiene razón o no, y por supuesto que tendría la disposición de mantener los diálogos que correspondan si yo recibiera una protesta como las que con frecuencia nosotros debemos de enviar. En ese sentido, pues no tienen un efecto inmediato, porque muchas de nuestras notas ni siquiera se tiene la cortesía de responderlas. Pero sí no podemos dejar de enviarlas, porque si no, ese silencio se podría interpretar muy mal hacia futuro, si tuviéramos que recurrir a nuestro instrumento de defensa, que es el derecho internacional. Lo busqué en Google, al canciller Santos. Sí, don Samuel Santos. No recordaba, pero bueno, ahí está la fotografía de canciller por sí. En algún momento, cuando tiene que tratarte... Preséntemelo, a ver, sí. Don Samuel Santos. Cuando usted tiene que ver temas que no pasan por los litigios internacionales con Nicaragua, ¿con quién nos ve? ¿Con el embajador? Fundamentalmente a través de las embajadas, sí, señor. O si no, en los foros internacionales, ¿verdad?, en los que participamos, pues con el delegado, que normalmente es un viceministro, un embajador con rango de viceministro, lo cual dificulta mucho ese diálogo, sin duda alguna. La casi canciller en ejercicio, doña Rosario Murillo, no ha tenido con nada ella que ver nunca con he conversado, no. Don Manuel, me quedan 2 minutos antes de que arranque la canción, y si no le pregunto esto, van a seguirme enviando por redes sociales las preguntas. No le preguntaré de qué partido, porque no podría decirlo, pero ¿es cierto o no es cierto que usted tiene aspiraciones presidenciales? No es cierto. No le ha pasado por la mente, ¿verdad? Es uno de los mejores ministros calificados en esta administración, don Manuel. No, vea, yo vine de mi ejercicio profesional, y yo soy abogado, siempre he vivido de eso, y eso es mi arroz y mis frijoles. Vine aquí por un pedido específico del señor presidente,
y agradezco su confianza. Me costó tomar la decisión y no lo digo por rogado ni mucho menos, simplemente porque tuve que dejar todas mis actividades privadas por esto. Y cuando yo termine acá, en el momento que sea, el 8 de mayo o antes, o cuando el presidente me lo pida, pues volveré a lo que es mi vida particular y nada más. Absolutamente descartado. Y prefiero que no se generen de ninguna manera ese tipo de rumores, porque afectan mi trabajo. La gente va a tender a pensar que las cosas que yo hago es porque estoy pensando en algo así. Bueno, pero entonces zanjémoslo de una vez. Por eso no, cero. Descartado completamente. Yo nunca me he planteado eso, honestamente se lo digo. No. Y estando tan cerca del presidente y viendo lo que es ser presidente de Costa Rica, la verdad que se lo deseo a muy pocos o a casi nadie. Sí, tiene una magia extraña que yo a estas alturas no comprendo. Alguien se lo ha... Masoquismo extraño. Seguramente, no, realmente. Yo se lo pregunté a los candidatos en el debate que hicimos en enero del 2014 aquí. Se lo pregunté en el corte comercial y les dije, ¿qué es lo que les gusta de ser presidente? A esta altura no me lo explico. Don Luis Guillermo supongo que debe estar ya también pensando en que no sabe por qué lo hizo, como la mayoría de expresidentes, pero nadie se lo ha planteado. Hay gente, y lo agradezco mucho, que me escribe en el Facebook y cosas de esas y me lo dice, y lo agradezco mucho, de verdad. Pero le varío con un matiz la pregunta. ¿Hay algún miembro de un comité ejecutivo político de un partido nacional que le haya planteado esa posibilidad? No. Ni diputados. No, tampoco. Solo gente que escribe en Facebook. Gente que escribe en Facebook y me manda mensajes o así, sí. Lo cual agradezco mucho, de verdad. Sí, bueno, agradezco en el sentido pues de que lo entiendo como una valoración positiva del trabajo que se hace, no porque realmente tenga mérito o posibilidad de que eso se materialice. Vea que lo acaba de zanjar de una vez. Ya en Twitter está dando vuelta. Canciller Manuel González descarta completamente Monumental aspiración política después del 2010. Bueno, es que nunca la he tenido. No, por eso era. Es un poco difícil descartar lo que no se ha tenido. Bueno, pero tal vez, don Manuel, tal vez sea una estrategia, y aquí estoy pecando de mal pensado, tal vez sea una estrategia de quienes quieren ponerle alguna piedra en el camino a usted. Sí, también puede ser. Y también muchos pueden creer que puede ser una estrategia negarlo, ¿verdad? Porque es de esas cosas que no lo quiero, pero ¿cómo es que dicen? No lo quiero, pero que... Échamelo en el sombrero. Sí, no sí. No es eso, no. No está esperando que nadie le hable, que nadie lo llame, consultarlo con nada. Lo único que estoy esperando es poder volver a mis actividades privadas, porque... Bueno, eso puede ser otra conversación y no es para venir aquí de paño de lágrimas ni nada de eso, ¿verdad? Pero yo aquí vine a la política pues para hacer lo que puedo, que es realmente poco dentro de una maraña de cosas muy complicadas, y agradecer principalmente la confianza de quien me pidió que lo acompañara, y hasta que lo acompañe, hasta que él quiera que lo acompañe. Y afrontémoslo, canciller, ¿se pierde privacidad? Totalmente, se sacrifica familia. Aquí hay muchas cosas en las que le puedo decir que no hay, ¿verdad? Se gana menos. No hay tranquilidad, no se duerme bien, no se come bien, no se descansa, no hay días feriados, casi no hay tiempo para la familia ni para los hijos. Hay muchas privaciones, más que ¿cómo se llama? Más que libertades, hay muchas privaciones. Pero además no se gana bien. De eso está viendo su salario, que es público, canciller. Para nada. Y no es nada parecido con lo que usted ganaría y yo le he dicho, mucha gente dentro del ministerio, subalternos míos ganan muchísimo más de lo que gana el ministro. Sí. Bueno, y eso lo refleja pues parte de no ser político, ¿verdad? Yo he estado muy poco en la función pública, y por eso mismo a la hora de los ajustes que hay que hacer pues es muy poco lo que se le adhiere, pero sí hay un sacrificio económico sin duda alguna muy importante. Dice una de las tuiteras que más nos sigue, Mula de Carga, que a toda hora está yendo Monumental, que debería yo incluir en mis preguntas a los políticos si ven House of Cards. Bueno, yo ya había terminado la entrevista, pero aprovecho. Sí, la he visto, sí. Bueno, y ahora he visto un par de capítulos de esta Marsella, una nueva que hecha en Francia. Que podría haber Scandal también, canciller. Scandal no he tenido chance de verla. Parecida a House of Cards. Ajá. ¿Y cuál me recomienda? A mí me gusta más House of Cards, pero en ese año que hay que esperarse entre temporada y temporada, bueno, o Games of Thrones. Canciller, muchas gracias por haber venido. Un gusto, a la orden siempre. Muchas gracias por la invitación.
todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.